A manera de introducción quiero contarles, y yo creo que todos lo saben, no, esto no es nuevo, vivimos en un mundo lleno de exigencias, ¿verdad? Este mundo nos exige por toda parte. Nadie quiere perderse de oportunidades, ¿es verdad? Tú ves una oportunidad, yo quiero esta, van a dar un subsidio, ay, yo quisiera ese subsidio. Todos queremos oportunidades, todos quieren obtener lo que se proponen, triunfar, ser campeones, héroes. De una u otra manera las personas buscan aceptación o aprobación en los diferentes medios o espacios sociales. ¿Tiene sentido esto? ¿Es verdad? ¿Es coherente con lo que vivimos? Es una realidad, pero cuando las cosas no se dan, hay una percepción en una mayoría que terminan decidiendo las cosas importantes de su vida, impulsados lastimosamente por amor, pero por un amor propio, un amor egolátrico, un amor pasional, deseos de poseer, ganas, como sea, de ganar todo. Yo quiero ganar el examen, yo quiero ganar la competencia, y entonces si las cosas no salen, vienen frustraciones, tristeza, Señor, pero si usted existe, ¿por qué no me respaldó? ¿Por qué estoy aquello? Y comenzamos a cuestionar al Señor. No queremos procesos, queremos eventos. Queremos estar como sea con la persona que nos atrae. Qué lástima, ¿no? Bajo presión, algunas niñas ceden a las pruebas de amor que les exigen sus novios. Desestiman a la familia por quedar bien ante la sociedad, acaban con la vida de criaturas apenas en gestación porque no quieren asumir las consecuencias. Es un mundo lleno de exigencias en el cual estamos viviendo. Y hoy en día, en vez de hablar de matrimonio, ¿cómo va tu matrimonio?, se habla más de las veces que te has divorciado. ¿Cuántos divorcios llevas? Qué triste, pero es una realidad. ¿Cuántos divorcios llevas ya? Por falta de arraigos en la verdad, el mundo anda construyendo diseños novedosos de acuerdo a la filosofía humana, nuevos diseños de negocios, nuevos diseños de familia, nuevos diseños de hombría, nuevos diseños de mujer, nuevos diseños de esposa, y entonces las esposas dejan de ser esposas y pasan a ser mamás de los esposos pasan a ser esposos que aman y pasan a ser autoritaristas que quieren dañar el seno del hogar. Estamos en un mundo lleno de exigencias y esta cruda realidad lamentablemente señala también a un número muy significativo de personas que hemos confesado ser cristianos. No es solamente a los de afuera. La razón, otra vez, son malos arraigos. Por mucho tiempo, dicen algunos, han estado en el evangelio. La cuestión es que estar no significa enraizar. Estar no significa que ya tengas raíces. Crecer y dar fruto es la necesidad. Si echamos raíces, vamos a crecer. A propósito, en diciembre mi esposita me pidió que le llevara un aguacate para uno de los almuerzos especiales de Navidad. Hombre, a mí se me olvidó, bueno, en el supermercado todos los aguacates estaban verdes. Es una anécdota real que estoy viviendo en la actualidad y estoy muy contento. Ya venía con el mercado para la casa y ya allí por Niquí había un carretillero con unos aguacates. ¿Cuánto vale el aguacate? 20,000. ¿20,000 aguacates? Sí, es que todo está muy caro, todo está al doble, mire, yo le gano 1,500 por aguacate. Bueno, en fin, yo compré el aguacatico. Llegué a la casa y me regañaron. ¿Cómo se dejó meter un aguacate por 20,000? La verdad es que cuando nos estábamos comiendo ese aguacate, todos dijeron, valió la pena, amor, qué aguacate tan delicioso. Desde diciembre hasta la fecha, estamos guardando la fruta. Pero se está guardando con el propósito a ver si puede enraizarse. Lo metí en un vasito desechable transparente con tierrita y logré verle las larvitas. Cuando ya echó buenas raíces, lo pasé a una coquita más grande y ya lo tengo en una matera. Y créanme, ya se está abriendo el corazón así y ya vienen unas hojitas chiquiticas. ¡Qué lindo! Y ese es el proceso orgánico que debería de tener un creyente que está en el evangelio. Enraiza, se descompone, muere para sí, para poder crecer y luego llevar fruto. Lamentablemente, muchos cristianos están en todas las
El trauma que anteriormente cité, perdónenme, no quiero ser amarillista, pero es una realidad. Muchos cristianos hoy en día están hablando más de divorcio que del matrimonio. Están hablando de cómo abortar para no asumir las consecuencias. No, es que el jefe me dijo que mintiera, que hiciera este negocito y ya llevo 10 años en ese trabajo, ¿cómo voy a perder mi empleo? Voy a ceder. Un mundo de exigencias. ¿Cómo sostenernos entonces? La cuestión es que estar otra vez no significa enraizarse. Estar en el evangelio no es suficiente, es necesario echar raíces, crecer y dar fruto. Solo así se conoce, se entiende y se disfruta. Ojo a estas tres frases. Solo cuando tú te enraizas, vas a crecer y luego vas a dar fruto. ¿Cuándo se va a dar esto? Cuando tú conoces, entiendes y disfrutas el evangelio. Conoces, entiendes y disfrutas el evangelio. No te quedes en una sola etapa, porque nada va a pasar. Tienes que estar en las tres etapas, abrazar las tres etapas. Amén. Ok. Si no me lo creen, yo quisiera que tuvieran en cuenta quienes estamos leyendo la Biblia todos los días, con el calendario que Dios nos ha regalado, que nos ha permitido estar leyéndolo, se dieron cuenta que la semana pasada en Marcos capítulo 12, versículo 34, eso fue creo que el lunes si no estoy mal, Jesús a uno de los maestros de la ley que se puso allá, sacó sus tarjetas credenciales de maestro, de doctor de la ley, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de los cielos. Versículo 34 del capítulo 12 de Marcos. La cuestión es que en el versículo 38 al 40 Jesús está diciendo, Jesús enseñaba a la gente diciendo, cuídense de los maestros de la ley, porque el estar cerca y no someterse al reino de Dios lo hace acreedor de doble castigo o de un castigo peor. Mire, estar cerca del evangelio, hermanos, no es estar en el evangelio y necesitamos estar en el evangelio. Para ello, hermano, todo esto para decirles, acompáñame por favor a 2 Corintios capítulo 2 versículos del 1 al 11. Pastor, hubiera dicho eso hace rato y ya estábamos allá, ¿cierto? Acompáñame por favor. 2 Corintios capítulo 2 versículos del 1 al 11. Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos del 1 al 11. Dice el apóstol Pablo, en efecto, bueno, voy a leer en la Nueva Versión Internacional para quienes de pronto tienen otra versión, sepas que estoy en esta. Si tienes un dispositivo electrónico y quieres abrir la palabra del Señor y quieres abrir la misma versión que yo tengo acá, es la Nueva Versión Internacional. A los que tienen su Biblia física les ruego, abrámosla en 2 Corintios capítulo 2 versículos 1 al 12 y leo para beneficio de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En efecto, decidí no hacerles otra visita que les causara tristeza, porque si yo los entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo haya entristecido? Les escribí como lo hice para que al llegar yo los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Estaba confiado de que todos ustedes harían suya mi alegría. Les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solamente a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso la mayoría, más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. Por eso les ruego que reafirmen su amor hacia él. Con este propósito les escribí, para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. A quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Esta es la palabra del Señor para nosotros hoy. Te ruego que me acompañes en oración, para que sea el Señor guiándome y ustedes con un corazón sin ninguna interrupción, sin ningún
sin ninguna distracción podamos compartirla y profundizar en este texto. Padre, te doy gracias, Señor, por el privilegio que me otorgas, por bendecirme al darme la oportunidad de predicar tu poderosa, única, autoritaria, suficiente e inerrante palabra. Te suplico me permitas hacerlo con temor, con reverencia delante de ti, para que yo pueda ser sumergido en tu propósito y mis hermanos lo puedan conocer, comprender y disfrutar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Un andrajoso, dice la historia, quedó impactado por una niña con movilidad reducida. Se trataba de una niña que en una congregación donde tenían todas las sillas para niños, preadolescentes y adolescentes en la parte de adelante, y ya de adultos, de jóvenes hacia atrás eran adultos. Pero había una niña con movilidad reducida que ella prefería sentarse en la última silla más cercana a la puerta y se sentaba y era silla de brazos y a un lado colocaba una muleta y al otro lado la otra y ella quedaba sentadita allí. Le preguntaban que por qué no pasaba y ella decía porque aquí tengo una mejor oportunidad. Tal vez muchos pensaron en un momento dado que era oportunidad para el desplazamiento para ir al baño, el desplazamiento para salir y estar ahí más cerca de la salida. En fin, lo cierto del caso es que la iglesia se llenaba y todo el mundo estaba adorando al Señor y la niña era ahí pendiente. Todo el que entraba de ultimito venían y la saludaban, le daban el abracito y ella saludaba con mucho cariño a todos los hermanos. Prácticamente era la del comité de bienvenida. Ella le daba la bienvenida muy gozosa a los hermanos y ya todo se llenaba la iglesia y de pronto un andrajoso se para al lado de la puerta. Ya está todo lleno, todo copado, no hay puestos y la niña le volea la manito. ¿Me dejas apretar tu mano? Que el Señor te bendiga, bienvenido. ¿Quieres concederme un privilegio? Cuéntame, le dice el andrajoso, un poco intimidad. Puedes tomar mi puesto. Quiero alegrarme al verte sentado. Ven y siéntate acá. Y ella se paraba en sus muletas. El andrajoso, naturalmente, al comienzo no quería, pero ¿cómo se le ocurre? ¿Me vas a privar de ese privilegio? La niña fue insistente. El andrajoso no prestó atención a la predicación ni a las alabanzas, sino que quedó impactado con la manera en cómo la niña lo trató. Se fue. Pasaron los días. 15 días más tarde, otra vez vino el andrajoso. Y la niña volvió. Y él fue y la saludó y le dijo: vine para saludarte y verte, pero por favor no me des tu puesto. Y ella le dijo: si eres caballero, aceptarás sentarte en mi puesto. Se para. Al final el hombre le preguntó: ¿por qué si estás con movilidad reducida me das el puesto? Me dijo: porque los que no tienen movilidad reducida son indiferentes a la necesidad. Este hombre se convirtió porque esta niña le mostró el amor de Dios, aún con su incapacidad. Su interés en brindarle el puesto era ganarlo para Cristo y de esa manera lucir el evangelio en su vida. ¿Podrías preguntarte hoy cómo luces el evangelio? ¿Tu vecino sabe cómo luces el evangelio? ¿Tu familia, tus hijos, saben ellos cómo luces el evangelio? ¿Saben cómo luces la prenda, cómo luces el calzado, cómo luces los anteojos? Pero ¿saben ellos cómo luces el evangelio? Esta niña puso a lucir el evangelio. Mi predicación hoy se llama ¿cómo un creyente debe lucir el evangelio? ¿Cómo luce el evangelio un cristiano, no? Entonces quiero invitarles a que me acompañen al desarrollo de este texto. ¿Cómo debe lucir el evangelio los creyentes? Responder este interrogante, mis hermanos,
en escenarios favorables tal vez no sea complejo, ¿verdad? Pero, ¿y qué cuando te esfuerzas en hacer las cosas para adorar a Dios, bendecir, edificar y discipular a tus hermanos? Cuando eres transparente en los negocios, justo con tus empleados, cuando eres respetuosa, cariñosa y dulce con tu esposo, atenta y cuidadosa de tus hijos, o cuando eres juicioso como hijo y sumiso con tus padres, maestros o jefes. Cuando haces todo por hacer el bien, pero con todo y eso te están cuestionando y juzgando, con frecuencia te retiran los afectos. ¿Cómo debes lucir el evangelio estando cerca como aquel maestro de la ley? ¿O sumergiéndote en el río de Dios? ¿Deberíamos lucir el evangelio estando cerca del evangelio o sumergiéndonos en el río de Dios para beber del agua que da vida? Eso le dijo Jesús a la mujer samaritana: quien beba del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed. ¿Qué dirían ustedes? ¿Cómo debemos vivir el evangelio? Sumergiéndonos, ¿verdad? Sumergiéndonos en el río de Dios. ¿Cuándo? En toda circunstancia, bajo cualquier condición, debemos vivir el evangelio. Hermanos, la audiencia del apóstol Pablo a los Corintios es una audiencia que está pasando por un momento de dificultad. Pablo les ha mandado la primera epístola exhortándolos por sus múltiples y aberrantes pecaminosidades. Ellos han estado tristes, han estado exhortados de manera muy fuerte, a tal punto que él les dijo: deberían avergonzarse, deberían ustedes cambiar y transformarse. Es más, a ese tal pecador que hizo tal cosa deberían entregarlo a Satanás. Wow, qué exhortaciones tan fuertes. Este hombre les dijo: no los puedo tratar como adultos o maduros, porque son unos infantiles, son unos niños. Se dejan confundir de todo y de todos. Naturalmente eso les ha creado mucha tristeza. Imagínense ese nivel de pecaminosidad en una congregación. Divisiones, discordias, autoritarismo, favoritismo, etcétera, etcétera. ¿Cómo la primera carta los exhorta tan fuertemente? Pero al final, en el último capítulo, tanto Juan Esteban como mi hermano Ulises en las dos predicaciones anteriores les han contado de cómo él se comprometió en el último capítulo de la primera epístola a ir a hacerles una visita, ¿verdad? Cosa que al final pues tomaron en cierta medida con aprecio, otros como una oportunidad para tenerlo al frente a ver si era tan fuerte como en las cartas, pero querían tenerlo y ya se construyeron esa ilusión. Recuerdo en alguna ocasión mi esposa y yo nos creamos la ilusión de que nos iban a dar la visa americana, y eso uno se hace una ilusión grandísima y invierte, y el viaje plan visa americano, y mejor dicho, y usted se endeudó, hizo de todo, y llegamos allá y en 3 minuticos te matan la pasión, les es negada la visa. Estos corintios estaban sufriendo una frustración porque ellos estaban convencidos que el apóstol Pablo, como se había comprometido en ir, al igual que Sara, la esposa de Abraham, le prometieron un hijo, quería que se diera en el tiempo de ella, no en el tiempo de Dios. Y ellos querían que Pablo llegara al tiempo de ellos, no al tiempo de Dios. Y comenzaron a cuestionarlo. Pablo es de 2 palabras, unas veces dice sí, otras veces dice no. ¿Qué se le va a creer? Y entonces estaba llegando gente nueva, como aquí, la iglesia está llegando gente nueva. A propósito, Dios te bendiga, Juliana. Dios les bendiga a todos los que han ido llegando, y rogamos que sea Dios quien los afirme, no las convicciones o persuasiones de los predicadores, sino la palabra del Señor afirmándolos. Así estaba llegando gente nueva, y llegaron algunos maestros, y entonces se enteraron de toda la situación, mucha filosofía, muy fluidos para predicar. El apóstol Pablo no era tan fluido, él no era muy buen predicador, y entonces comenzaron a cuestionarlo y a hacer comentarios. Ulises dijo la semana pasada comentarios de pasillo, ¿verdad? Enredos, y a desprestigiarlo en alguna manera. Lo cierto del caso es que esta carta, entonces, la segunda epístola a los Corintios, no es otra cosa más que en alguna forma una defensa paulina frente a los asedios, comentarios, rumores y persecuciones que en alguna forma le están haciendo al ministerio de Pablo. La cuestión es que ellos querían que Pablo fuera en el tiempo de ellos y no en el tiempo
que Dios le permitiera a Pablo. Pablo, como lo dijo Ulises la semana pasada, no era el tipo de hombre que toma decisiones basado en impulsos humanos porque las cosas no se me dieron, entonces no, Pablo iba a la presencia del Señor a orar, como Josafat nos mostraba. ¿Qué voy a hacer con toda esta multitud que vienen a arremeter contra mí? No sé qué hacer, Señor, en ti pongo mi esperanza. Haz tú lo que tú quieras hacer, pero yo no. Asimismo, Pablo se metía primero en oración y presentaba las cosas en la presencia del Señor. Y es importante que nosotros tengamos presente esto. Juan Esteban nos exhortó ahorita en la oración confesional de cómo a veces nosotros no estamos yendo a la presencia del Señor, sino que vamos a la fuente equivocada donde hay emociones. Vamos a la fuente de nuestras emociones, a ver de qué manera una emoción me impulsa para decidir esto o aquello, pero no vamos al Señor, no lo consultamos. El apóstol Pablo, para entender este texto, mis hermanos, es necesario ir al capítulo 1, versículos 23 y 24. Mira cómo dice: por mi vida, wow, pongo a Dios por testigo. Hermanos, esto tiene una gran consideración y profundidad. ¿Qué nos está diciendo el apóstol con esto? El apóstol simplemente está diciendo: miren, mis hermanos, yo no soy de aquellos que toman, y ya lo venía diciendo en la primera epístola, y en el capítulo 1, los primeros versículos, yo no estoy tomando decisiones basado en la filosofía o las emociones humanas. Yo estoy basando mis decisiones direccionado por el Espíritu Santo, y Cristo me es por testigo. Y aquí está diciendo otra vez: por mi vida pongo a Dios por testigo. Tú no sabes, yo no sé si sabes qué es ser testigo. ¿Alguno de ustedes ha llegado a testificar extrajudicialmente ante un notario o un juez o ante un fiscal? Quienes no lo saben, tal vez no van a comprender lo que estoy diciendo, pero es algo demasiado serio que tiene, valga la redundancia, serias implicancias. Tu testimonio debe ser un testimonio veraz, así que como testigo tienes que ser un testigo veraz también, no un falso testigo. Y Pablo está colocando al mejor de los testigos. Pongo a Dios por testigo de que todavía, en ningún momento ha dicho que no va a ir. Todavía, por ahora, quiere decir, yo sí voy a ir. Que no haya ido es otra cosa, pero todavía no he ido. Sin embargo, ellos ya sentaron posiciones, argumentaron, tomando decisiones a priori. Y él les está diciendo: pongo a Dios por testigo que todavía no he ido a Corintio. Motivación, por consideración a ustedes. La pecaminosidad en la que ellos todavía estaban, en alguna manera, Pablo orando en la presencia de Dios, si era tiempo de ir, si era tiempo de no ir, etcétera, etcétera. Él ve que estos hermanos, necesitan todavía ser procesados sin que él esté. Que la palabra del Señor los procese y entre ellos mismos aprendan a entender cómo tratar con el pecado con el que estaban lidiando, viviendo, y por el cual Pablo les había exhortado. Por eso versículo 24 dice: no es que intentemos imponerles la fe, sino que deseamos contribuir a la alegría de ustedes, pues por la fe se mantienen firmes. Hermanos, una de las maneras que nosotros debemos entender cómo debe un cristiano lucir el evangelio es contribuyendo a la alegría de sus hermanos en Cristo. Vamos a mirar 7 maneras en cómo tú puedes lucir el evangelio, cómo la ciudad se va a dar cuenta de que tú eres un cristiano verdadero, cómo se luce el evangelio. Así que la primera forma de lucir el evangelio es contribuyendo para la alegría de tus hermanos. Pablo tomó la decisión de no ir en oración delante del Señor para tener consideración de ellos, y más bien contribuir a la alegría, porque estaban en profunda tristeza. ¿Qué es lo que causa el pecado? Como quedaron Adán y Eva entristecidos después de haber caído. Estos estaban llenos de tristeza, amargados y angustiados, y Pablo está esperando, porque si va, tal vez todavía tenga que exhortarlos fuertemente, y lo que quiere es alegrarse con ellos. Todavía o hasta ahora aún no he ido. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo no se está dejando dominar por las emociones de ellos. Hay una presión social. Les estaba diciendo, estamos en un mundo exigente. La sociedad nos exige, el cristianismo exige, el que se considera siervo maduro
también a veces nos volvemos exigentes. Y aquí una iglesia de Corintio en alguna manera le estaba planteando exigencias al apóstol Pablo. Ven pues, es que eres de doble palabra. Hermanos, esos son desafíos. ¿Cómo enfrentar con estos comentarios? ¿Cómo enfrentar con esa persecución? Eso se convierte en una persecución. Como Josafat estaba sufriendo persecución, aquí Pablo está sufriendo una persecución. ¿Cómo lucir el evangelio en medio de esa exigencia? ¿Me dejaré dominar por las emociones de otros? ¿Me dejaré dominar por mis emociones? ¿O voy a la presencia del Señor y en Él pongo mi esperanza? Y voy a esperar a que Él me indique, a que Él me dé luz verde para ir. Era lo que el apóstol estaba diciendo. Entonces, tampoco se quiso dejar manipular por sus propias emociones. Esa sería la antítesis, donde lo hubiera hecho, sería la antítesis de lo que él estaba planteando desde la primera epístola. Ustedes no los puedo tratar como maduros, porque son niños a quienes hay que darle lechita todavía, como dice el autor de Hebreos. Y lo que quería entonces, dice la nueva traducción viviente, era evitarles una severa reprimenda. ¡Wow! Todavía necesitaban ser reprendidos. Y el apóstol Pablo estaba esperando todavía, porque si va necesitaba reprenderlos severamente. Aquí está diciendo, para no causarles tristeza. Y es interesante que estos dos primeros versículos, o los dos últimos versículos del capítulo 1, tienen un contenido muy específico también. Y es que yo no les quiero hacer que vengan a Dios en arrepentimiento de manera forzosa. Yo no les voy a imponer la fe, por favor. Es que la fe no se compra, la fe no se impone, la fe no se produce. La fe es un don dado por Dios, al que le fue dada. Está en toda la responsabilidad y obligación de ejercitarla permanentemente. Yo no les voy a imponer la fe, sin embargo no les está diciendo que no tengan fe, y les da esperanza, y es la fe lo que los mantiene firmes. Wow. En alguna manera, con todo y esos pecados, ustedes no han dejado de ser creyentes. Y es la fe, ese don que Dios les dio, que está dentro de ustedes, que los mantiene firmes. Importante entonces, hermano, ¿cómo lucir el evangelio? ¿Cómo debe lucir un creyente el evangelio en una sociedad y un mundo exigente? Contribuyendo para la alegría de otros, ¿sí? Es interesante cómo Jesús en el evangelio de Juan capítulo 15 versículo 11 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengan gozo, y mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. El apóstol Pablo sabía que tenía que reprenderlos, y eso le estaba causando también tristeza, y uno con tristeza, créame que difícilmente va a ayudarle a sacar alegría a otro, motivo por el cual prefiere quedarse y escribirles, para no causarles tristeza, sino para aportarles a la alegría. Segundo punto entonces, de maneras como vamos a lucir el evangelio, es evitando a toda costa ocasionar tristeza. Lo tenemos ahí en pantalla. Segundo, la manera de cómo lucir el evangelio en un mundo tan exigente es: evita a toda costa ser causa de tristeza para tus hermanos, especialmente, ¿no? El apóstol Pablo está hablando a cristianos, yo estoy hablando a cristianos, ¿verdad? No me digas: ay, ¿cómo le voy a hacer a dejar de causar tristeza a ese vecino que echa la basura encima? No, yo no te estoy hablando de tu vecino, yo te estoy hablando de ti y los hermanos en la iglesia. Y el apóstol Pablo le estaba hablando a la iglesia, a los hermanos, que a veces sacamos el texto: ay, que estuviera aquí Julanito. No, esto es para usted. Esta palabra de Dios es para usted, mi hermano. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lucir el evangelio? Primero, contribuyendo a la alegría de sus hermanos. Segundo, evitando a toda costa ocasionar tristeza. Los versículos 2, el capítulo 2 del versículo 1 al 3 nos muestra dos paralelismos donde hay una gran congruencia, hay una consistencia, por decirlo de alguna manera, en lo que el apóstol Pablo está planteando. La tesis de él, en primer lugar, entonces, es ser promotor de alegría para sus hermanos, contribuir a la alegría de tus hermanos. A eso vino Jesús, a contribuir a la alegría a quienes estábamos tristes y desesperanzados. Entonces, miren el versículo 1. ¿Qué dice el versículo 1? En efecto, decidí no hacerles otra visita que les ¿qué? Causara. Muchas veces mi presencia causa tristeza, entonces yo prefiero más bien alejarme, porque si mi presencia ha de causar tristeza, es mejor no estar.
Dice que todo lo que salga de nuestra boca edifique, y si aún mi presencia no ha de edificar, es considerable hacernos de lado. Luego vamos a encontrar ahí más adelantico, versículo 3, mira el versículo 3. Les escribí como lo hice para que al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. ¿Se dan cuenta la doble connotación? Yo debo esforzarme entonces para evitar a toda costa ocasionar tristeza, pero para evitar que me ocasionen tristeza también, porque el gozo que tengo yo, el mundo no me lo dio, yo debo cuidar ese gozo, no sea que por el pecado propio, como le pasó a David, o por el pecado de otros, mi gozo se ponga en tela de juicio y empiece a tambalear, y luego tenga como David que clamarle, Salmo 51, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Lo había perdido. ¿Cómo lucir el evangelio, los cristianos en el día de hoy? En primera instancia, contribuyendo a la alegría de tus hermanos en Cristo, y en segundo lugar, evitar a toda costa ser causa de tristeza para otros y evitar que te causen tristezas. Ahora, lo otro que encontramos entonces acá es alegría. Si ustedes se dan cuenta, entonces en el versículo 2 dice, ¿quién me alegrará? ¿Quién me brindará alegría? Y luego pasamos ahí más adelantico, en el versículo 3, sigue diciendo, les escribí como lo hice para que al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Estaba confiado, esa es la confianza que él tenía, de que todos ustedes harían suya mi alegría. Él quería contagiarlos, él quería abrazarlos, él quería que esa alegría de él, que ese gozo de él fuera contagioso para los hermanos. Pero como todavía no era el tiempo de Dios, para evitarles tristeza y al no contribuir para esa alegría en ese momento, prefería esperar en el Señor. Importantísimo, ¿no? Aquí los términos juegan un papel muy importante y no podemos dejarlos de lado. Entonces, es así como el cristiano, mis hermanos, en primer lugar, luce el evangelio contribuyendo para la alegría de sus hermanos, evita a toda costa ocasionar tristeza y además no esconde su humildad. En un mundo tan exigente, creo que los antropólogos, la antropología, por aquí tenemos una hermana que es antropóloga, ¿verdad? Dios te bendiga, mi hermana, antropóloga. La antropología dice que uno de los fundamentos, o de los valores fundamentales más bien, del mundo mediterráneo, tanto antiguo como moderno, es la cultura del honor y la vergüenza. Sí, le escuché al pastor Miguel Núñez decir que en Medio Oriente la manera de inclinación, el nivel de inclinación está indicando mi nivel de vergüenza ante el otro, mi nivel de servidumbre, y reconociendo el nivel de honor que tiene el otro a quien yo me estoy inclinando. Esa cultura nos ha permeado a todos en el mundo entero y vivimos todavía permeados por a quien le damos honor y a quien podemos avergonzar, pero no queremos lidiar con nuestra propia vergüenza. Por eso nuestra cultura dice que los hombres no lloran y que los ricos tampoco, que el hombre es fuerte y valiente y los ricos no tienen por qué llorar. ¿Se acuerdan de la película aquella de aquella mujer mexicana, no? Los ricos no lloran. Ah, no, los ricos también lloran. Gracias, hermanos. Ah, no, era otra película colombiana donde los ricos... Bueno, en fin, ya me metí en un enredo, perdónenme, por favor. Se me cruzaron acá los cables. Ok, estamos permeados por una cultura también de honor y vergüenza, donde el hombre no quiere mostrar su vulnerabilidad. No, es que el hombre es fuerte, el hombre tiene que ser un campeón, un héroe delante de sus hijos, delante de su esposa. No, el predicador, el pastor tiene que ser, mejor dicho, un extraterrestre, es intocable, es poderoso, es el ungido del Señor. Así no es. El apóstol Pablo nos dice que la manera de lucir el evangelio es siendo también frágiles, siendo humildes y mostrando, revelando nuestra humanidad. De hecho, una de las maneras como se vio esa cultura de honor y vergüenza en la iglesia primitiva fue cuando al apóstol Pablo, en Hechos capítulo 23, versículos 3 al 5, estaba allí lo habían tomado preso, y el sumo sacerdote lo manda a bofetear, y Pablo dice: sepulcro blanqueado, a ti te abofeteará a Dios. ¿Cómo se te ocurre tratar así al sumo sacerdote? No sabía que era el sumo sacerdote, disculpen.
cultura de honor y vergüenza, ¿no? Bueno, pero Pablo finalmente se vincula con la palabra. Las escrituras dicen que no podrás denigrar de tu rey. Entonces de una vez le saca la palabra del Señor. Es lindo eso, ¿no? Nuestra sociedad está permeada entonces por esa cultura, pero el pecado nos ha conducido a ignorar en parte la vergüenza propia y nos ha construido una serie de estereotipos de honor. Los hombres son fuertes, valientes, no lloran ante sus esposas, ante sus hijos, ante su congregación, y los ricos tampoco pueden llorar, entre otros, hermanos. Cosas que no concuerdan con la fragilidad humana, que es como flor que por la mañana luce y por la tarde se marchita. Esto es algo a lo que Pablo no lo atormenta, por el contrario, en el versículo 4, mira cómo dice el versículo 4: les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas. Nosotros, hermanos, aquí hay muchos varones, no tenemos que aparentar lo que no somos. No vendas la imagen del héroe que no hay en ti. Las propagandas de malta, de Milo, de cola granulada y todo esto es comerciales, nos exigen sacar el tigre, el héroe, él. Y lo que llamamos por dentro, como decía el pastor Edelmiro, es un animal zopenco que nos hace daño a nosotros mismos. Si lo dejamos salir, vamos a hacer mal. Hay que hacer morir la naturaleza de nuestra carnalidad, porque en vez de hacer bien con ella, vamos a hacer daño. Es importante cómo el apóstol Pablo hace un hincapié o un énfasis con el término gran. En otras versiones dice muchas lágrimas, con gran tristeza y angustia. ¿Qué es angustia? Una profunda tristeza. ¿Qué es tristeza? Algo que me está angustiando. Entonces él está siendo redundante para darle fuerza a lo que quiere decir cómo él se está sintiendo. ¿Cómo lo tiene el pecado, las actitudes y el comportamiento de la iglesia de Corinto? Lo tiene en profunda tristeza, su corazón está arrugado del dolor que le está causando el pecado de ellos. Y muchas lágrimas, su abundante lágrimas, estaba bañado mientras escribía. Yo no sé cuántas veces tendría que escribir porque bañaba el pergamino de lágrimas mientras escribía, pero así lo tenía el comportamiento de la congregación. Y bueno, él no se mostró ser el super apóstol, el gran apóstol. Él dijo: soy siervo de Dios, llamado por gracia, por medio de Jesucristo, a ser apóstol y servirle de esa dinámica. Jesús mismo, mis hermanos, fue el mejor modelo al dar a conocer su humanidad. Getsemaní invita a los discípulos a orar. 11, uno se había ido a ver cómo hacía negocios en su empresa, para ver si vendía un producto. Mientras tanto, Jesús les dice: quédense aquí orando, y se retira con Pedro, Juan y Jacob. Y les dice: me siento angustiado hasta la muerte, me siento morir. Él no está escondiendo su humanidad, él era 100% Dios y 100% hombre. Y en ese momento de humanidad, él no se está creyendo el superhéroe. Cuando vinieron a arrestarlo, no se creyó el superhéroe, sino que mantuvo su humanidad. ¿Cómo luce, o debiéramos nosotros como cristianos lucir el evangelio? ¿Queriendo amontonar plata, fortunas? ¿Ser coleccionista de zapatos, de bolsos, de carros, de fincas, de empresas? ¿Cómo debe lucir el evangelio un creyente? Contribuyendo para la alegría de sus hermanos en Cristo. 2, evitando la tristeza a toda costa, tanto para sí mismo como para sus hermanos en Cristo. Evitando la tristeza a toda costa, no escondiendo su humanidad, así como ni Pablo ni Jesús la escondieron. ¿Cómo pues entonces debe lucir el evangelio un creyente? Ahí está, mis hermanos, ya llevamos 3, ¿verdad? Vamos avanzando, gracias al Señor.
En cuarto lugar, hermanos, se luce el evangelio expresando el amor, no camuflándolo, no dejándolo bajo el tendido de la cama, bajo la alfombra, bajo el sofá, bajo el colchón como se guarda la plata muchas veces. No, el amor se saca y se ofrece, se da a conocer. Ese amor no lo dejes ahí, como si te regalan un Pontiac, si te regalan un Lamborghini, si te regalan un Mercedes-Benz último modelo, una Mazda X5 y te la nueva, 0 kilómetros, seguro, por 4 años, tecnomecánica por 2 y todo ahí. Usted viene con su celular, se toma selfies, invita a los amigos, se toma fotos con ella, pero no la toca, simplemente la soba, la acaricia, la brilla, pero no la mueve. ¿Para qué? ¿Para qué tener un amor en nuestro corazón que lo vamos a camuflar? Porque la cultura de honor y vergüenza, usted es que ese bobo se va a doblegar, no de esos orgullos pendejos, que en vez de ponernos a lucir el amor, nos hace volver esa X5 inservible. No, necesitamos entonces expresar el amor y no camuflarlo. Versículo 2, por favor. Sí, 2. Dice: porque si yo los entristezco, ¿quién me brindará alegría sino aquel a quien yo haya entristecido? Les escribí como lo hice, para que al llegar yo, los que debían alegrarme no me causaran tristeza. Versículo 4, les escribí con gran tristeza y angustia de corazón y con muchas lágrimas, no para entristecerlos, sino para darles a conocer la profundidad del amor que les tengo. Si alguna cosa quería el apóstol Pablo, era evitarles severa reprenda, no causarles más tristeza y manifestarles, darles a conocer el amor. Por eso, mis hermanos, lucir el evangelio va a demandar también de conocer, entender y disfrutar. No basta solamente con conocer. Yo como cristiano necesito conocer la palabra del Señor, porque a través de ella voy a conocer a Dios. Entender la palabra del Señor, porque a través de entender la palabra voy a entender la voluntad de Dios para mi vida y voy a entender la bondad, la misericordia y el poderío de Dios. Y entonces empiezo a disfrutarlo. Jonás conoció, Jonás entendió, pero no disfrutó. ¿Alguno quisiera ser como Jonás? Él no perdió la salvación, nunca dejó de ser hijo. Pero ¿cómo terminó su vida siendo hijo de Dios? Amargado, porque empezó a debatir con Dios. Es que yo quiero que haga las cosas como yo quiero, al tiempo que yo quiero, porque tiene que ser tan bondadoso con esa gente. No, mátelos, acábelos. ¿Cómo les va a extender también su misericordia y gracia? No, muchos queremos ser como Jonás. Y oiga, no, y queremos doblarle el brazo a Dios. Dios, tú te equivocaste, yo en cambio sí sé cómo se hacen las cosas aquí. Wow. Hermanos, por favor. Entonces, el pecado a los corintios les impedía manifestarse el amor unos a otros, motivo por el que el apóstol les ha ordenado que se amen, que se saluden con un beso santo, que el amor es benigno, es bondadoso, no es irritable, no es jactancioso. Sin embargo, como los corintios, muchos de nosotros hoy, si hacemos las cosas de forma diferente a como a mí me hubiese gustado, entonces dice que debo retirarle mis afectos por un tiempo. Como no hicieron las cosas como yo quise. Habráse visto semejante aberración, hermanos. El apóstol, independiente de la tristeza que le ha ocasionado el pecado de ellos, de que los haya exhortado con tanta vehemencia y autoridad, y de que aún están abusando algunos en algunos asuntos, no por eso priva de amarlos, se priva de amarlos. Es más, a manera de defenderse de los cuestionamientos que le han estado haciendo, les deja ver su contundente intención de hacerles saber el profundo cariño, el afecto tan grande y el amor que tiene de forma especial por ellos. Esa es la manera en cómo el evangelio de la gracia nos ha manifestado su amor, aun cuando estábamos nosotros apartados. Cuando decíamos estar cerca, pero en verdad estábamos apartados de la verdad de Dios, estando como hijos de ira, hijos de desobediencia y muertos en nuestros delitos y pecados. Aún así, por el amor con que Dios nos amó, se manifestó al enviarnos a su amado Hijo Jesús, como lo dice Juan 3:16, quien manifestó su amor derramando toda su sangre
para pagar la deuda que nos condenaba y presentarse ante el Padre en semejante estado de desangramiento como un cordero sacrificado para reclamar nuestro perdón. Manifestó el amor. Bajo semejante verdad, todos los creyentes en un mundo lleno de rencor, odios y resentimientos, estamos bajo la obligación de lucir el Evangelio, amando a nuestros hermanos. El que dice amar a Dios pero le niega amor a su hermano es mentiroso y el amor de Dios no está en él. No se trata de una frase cliché, se trata de amar y amar en verdad. Una iglesia de Dios para la ciudad es una iglesia que manifiesta el amor puro como aquella niña manifestaba el amor a aquel andrajoso hombre que venía. Ella manifestó un amor puro y sincero y sus miembros que dicen ser creyentes, entonces los miembros de esta iglesia deben lucir el verdadero evangelio. Entonces, lucir el evangelio nos demanda contribuir a la alegría de los hermanos, evitar a toda costa la tristeza, no esconder nuestra humildad, nuestra fragilidad y no camuflar nuestro amor, sino expresarlo con libertad. Quinto, perdona y consuela. Mire los versículos 5 al 8. Si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado solo a mí, hasta cierto punto, y lo digo para no exagerar, se la ha causado a todos ustedes. Para él es suficiente el castigo que le impuso. Para él es suficiente el castigo que le impuso ¿quién? La mayoría de ustedes. Más bien, ¿debieran qué? Perdonarlo, consolarlo y afirmarles o reafirmarles a él su amor. Si bien es cierto, todo creyente somos llamados a ejercer la disciplina, ¿verdad? Mateo capítulo 18, versículo 15. Si ves a tu hermano pecar, ¿a quién le está diciendo? A los creyentes. Ahí no le está diciendo al pastor, no. Si ves a tu hermano pecar, vaya donde él, exhórtalo, redargúyelo. Si el hermano reconoce su pecado y se arrepiente, gol, bingo, has ganado a tu hermano, ¿verdad? Si no lo hace, el debido proceso, vaya y traiga 2 o 3 testigos consigo. Pablo dice, pongo a Dios por testigo. Por mi vida pongo a Dios por testigo. Él no fue solo. Vaya y traiga consigo 2 testigos. Debido proceso, empieza a perder privilegios de privacidad, ¿no? Vaya y traiga 2 testigos consigo. Si a los 2 testigos contigo no les hizo caso, lleva el caso a toda la congregación, que lo sepa la iglesia. A ver si se arrepiente. Sí, recuerde, la intención es buscar que el hermano reconozca su error y se arrepienta, ¿verdad? Si no lo hace, ténganlo por gentil y publicano. ¿Cómo se va a tener un gentil y publicano? Como la niña atendió al muchacho aquel. No zapateándolo, por favor. No, esa no es la idea. Este hermano, quien cometió un acto aberrante en Corintio, a quien el apóstol Pablo había dicho, a ese tal, yo entréguenlo a Satanás. Era quien les estaba ocasionando la mayor gravedad del asunto al interior de la iglesia. Si bien es cierto, habían rivalidades y todos, pero ese como que era el agravante mayoritario por el cual había cierta tristeza, descontento, desconsuelo, desesperanza. Es que donde hay pecado, pues obviamente no va a haber mucha alegría, que digamos, y más bien ese pecado causará divisiones. La cuestión aquí, hermanos, es que si bien es cierto hay que ejercer la disciplina, también es cierto que la disciplina tiene un propósito y ella es restaurativa. La disciplina busca el progreso de tu hermano, la alegría de tu hermano, la santificación de tu hermano, ¿verdad? No el aplastarlo. Y esta gente se estaban yendo un poquito más allá, diciéndoles más bien debieran perdonarlo y consolarlo para que no sea consumido por la excesiva tristeza. ¿Qué quiere decir esto? Ese hermano, con lo aberrante que fue su hecho, reconoció ser un creyente, se arrepintió, se apartó y soportó que todos le aplicaran disciplina. No se fue de la iglesia. Tremendo, ¿no? Es un ejemplo para nosotros hoy. Abrazar la disciplina cuando la merezco. No se fue, se quedó ahí. Entonces, mira cómo dice el texto. Versículo 6. Para él es suficiente, ya, basta, ya fue suficiente, párenle.
ese castigo que la mayoría le impuso. Por favor, reafírmenlo en su amor, perdónenlo, denle consuelo. Lo van a aplastar, lo van a matar, lo van a meter en el fondo, en el abismo de la desesperanza. Hermanos, la disciplina es restaurativa, no es aplastante. Por favor. Lucir el evangelio nos demanda contribuir para la alegría, evitar a toda costa las tristezas entre la comunidad de creyentes. Nos demanda, mis hermanos, ser frágiles, no camuflar nuestra humanidad, pero asimismo expresar nuestro amor con libertad. No digas que eres creyente y te cuesta expresar el amor porque no hicieron las cosas como tú querías. Por favor. Aprendamos a perdonar, a consolar. Ya es suficiente, paren, perdonen, afírmenlo. Otra vez reafirmen su amor hacia Él. Le habían retirado sus afectos. ¿Tiene sentido y coherencia lo que Pablo está haciendo? ¿Está diciendo? ¿Debemos lucir el evangelio de esta forma como Él lo está desarrollando allí o no? Esa es la voluntad del Señor, mis hermanos. Como creyente, cada uno somos responsables de ejercer la disciplina al hermano de su iglesia local, al que encuentra en pecado, pero en el debido proceso deberá llevarle perdón, consuelo y esperanza en amor. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Es importante en el desarrollo de la disciplina, voy a hacer un paréntesis, creo que es necesario hacerlo. Mateo capítulo 18, versículo 15 al 20, está el Señor Jesús tratando o dictándole a la iglesia cómo es que se desarrolla la disciplina. Él ha dicho que si el hermano no reconoce su pecado y no se arrepiente, pues vaya por 2 o 3 testigos, ¿cierto? Y al final dice, porque donde hayan 2 o 3, allí estoy yo, haciendo presencia. Ese 2 o 3 tiene connotaciones e implicancias para el proceso de la disciplina como testigos, no para pretender que donde hay 2 o 3 orando, ahí hay una iglesia. No, no es así. Entonces por eso ya muchos no quieren congregarse. Nada que ver. Sacan el texto de su contexto para decir una herejía y para acomodarse sentados en su casa construyendo nuevos diseños de iglesia, nuevos diseños de adoración. ¿Qué le pasó a los hijos de Aarón, a los 2 primeros? Quisieron construir su mismo diseño de adoración. ¿Y qué pasó? El Señor los consumió con fuego, porque ofrecieron fuego extraño. Mire, nosotros no necesitamos hacer cultos extraños, simplemente dejarnos guiar por la palabra del Señor. Ella nos indica cómo vamos a adorar. Jesús le dijo a la samaritana, ustedes adoran lo que no saben. Mire, ese texto jamás lo utilicemos donde hay 2 o 3 reunidos. Yo en alguna manera estuve equivocado con el texto. El texto está hablando del método disciplinario, 2 testigos o 3 que tú vas a llamar, y donde hay 2 o 3, el Señor va a respaldar ese método disciplinario. Y se han dado cuenta como Miriam, Aarón, el texto de ayer, el texto de hoy, Números capítulo, creo que es 16, 17 y 18 si no estoy mal, habla de cómo 200 hombres de Coré se están rebelando otra vez contra el diseño de Dios, y Dios hace que se abra la tierra y los trague. Es interesante, mis hermanos, que yo tengo que contribuir, mis hermanos, a la alegría, evitar a toda costa la tristeza, no esconder mi humanidad, ser frágil, no camuflar mi amor, expresarlo con libertad, pero perdonar, consolar y llevar a esperanza. Ese es el propósito de la disciplina, llevar al otro a un estado de arrepentimiento para que abrace el perdón, sea consolado y entonces halle esperanza para el curso que le continúa en un mundo lleno de exigencia, en un mundo lleno de odio, de maldad, en un mundo aberrante, donde vive de descomposición en descomposición. Y en sexto lugar, se luce el evangelio siendo intencional en la obediencia. Versículo 9, mire el versículo 9 por favor conmigo, dice,
con este propósito les escribí para ver si pasan la prueba de la completa obediencia. Wow, hermanos, escribir una carta, exhortar, pararse aquí. Ayer me quedé sorprendido y adorando y agradecido con el Señor, viendo la cantidad de damas que vinieron. Pues mandé la fotico, ¿no? Las damas que están viniendo cada 15 días, al ayuno cada vez está llegando un mejor número. Bueno, yo ayer no estuve en el Canaí desde el viernes. No sé, Juan Esteban, ¿cómo fue el número ayer, la asistencia en el ayuno? Fue una bendición. 1, listo, gracias hermano, ya me lo dijo todo. Pero él nos exhortó ahora y Josafat convocó ayuno. Porque es una de las disciplinas espirituales también del creyente. ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? A propósito, de manera corporativa. Te lo dejo ahí como una reflexión personal. Ser intencional en la obediencia, aclaro. No se trata de ser obedientes pretendiendo ganar con eso la salvación. Ojo, ojo, muchachos. La salvación, mis amados hermanos, no llegó al que era más obediente. Es más, nosotros estábamos como hijos de desobediencia, hijos de ira, hijos del diablo, muertos en delitos y pecados, y allá nos alcanzó una cuerda de ternura, de amor de Dios, porque me encariñé contigo, por eso te elegí, no porque fueras bueno o fueras obediente. En desobediencia nos escogió el Señor. Pero eso no quiere decir que entonces tengo que quedarme como desobediente. No, yo tengo que ser intencional en la obediencia y no obedecer pensando que por mi obediencia me voy a ganar la salvación. No, la salvación es por gracia, no por obras, para que nadie se jacte de eso. Entonces vamos a obedecer con una intención. ¿Cuál es la intención al obedecer? Por terror y pánico al castigo de Dios. Motivación equivocada. Eso le pasó a Jonás y no disfrutó. Como vio que con Dios las cosas en serio, le mandó un servicio express y dentro de ese servicio express se dio cuenta que a Dios no se le debe desobedecer. Entonces Jonás obedeció como un acto de adoración. ¿Obedeció para manifestarle el amor a Dios? ¿Obedeció por gratitud? No. Motivación correcta. Obedece por gratitud al sacrificio que hizo Jesús en la cruz por ti. Agradece por el amor sobreabundante e insondable de Dios para tu vida. Obedece como un acto de adoración, porque me es mejor la obediencia que todos los corderos sacrificados, mejor que los holocaustos. Obediencia al Señor es lo que quiero. Misericordia. Obedecemos por la misericordia de Dios. No olvides tu misericordia. Gratitud porque has aprendido a amarlo, porque es un acto de adoración y es la forma de demostrarle a Jesús que lo amas. Juan 14:21. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyo mis mandamientos, ese es el que me ama, dijo el Señor. Entonces obedece al Señor con motivaciones correctas y no con motivaciones equivocadas. Porque Dios es soberano, sométete a la soberanía de Dios, obedécele porque Él es Dios. Ya, tú eres una criatura hecha por Él. Y además te escogió dándote privilegio para que seas su hijo adoptado en Cristo Jesús y sea bendecido con todas las bendiciones espirituales desde los lugares celestiales. Motivos correctos para obedecer a Dios. Y obedece en fe y por fe y para fe. La única manera en que nosotros podemos agradar a Dios es viviendo en fe, dice el autor de Hebreos, o dice Dios por medio de Hebreos, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo entonces debemos llevar nosotros o lucir el evangelio? Ahí está, mis hermanos, siendo obedientes por gratitud y por amor, siendo obedientes porque la obediencia es adoración a nuestro Dios, es la manera de demostrar que amamos a Jesús, porque Él es Dios, es soberano y porque la obediencia me lleva a ejercitar cada vez mi fe. Entonces lo hago por fe. Señor, tú dices, listo, me cuesta. Ahora, es que obedecer no es fácil, hermanos. Hay muchas cosas que obedecerlas no es nada fácil. Nada fácil, de verdad. Para la muestra, Jesús en Getsemaní: Señor, si es posible, evita de mí esta copa. No era fácil, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Hay cosas que en la vida no son fáciles obedecerlas,
¿Por qué lo hizo Jesús? Por fe. Él es el autor y consumador de la fe. Puestos los ojos en Él, Él es nuestro mejor modelo de cómo puede un hombre en una humanidad frágil lucir el evangelio. Amén. Entonces la mejor manera de mostrarle a Jesús que en verdad lo amas es obedece porque Él es soberano, obedece en fe para agradarlo y como dice Pablo, para que como buenos obreros seamos hallados aprobados. ¿Sí? Yo les escribí también para probarles su completa obediencia. Y como no habían todavía obedecido, por eso voy a esperar para ir, más bien les escribo. Ok, séptimo, mis hermanos, no ignora las artimañas de Satanás. Lucir el evangelio nos demanda todo lo anterior y aparte de eso no ignorar las artimañas del diablo. Desde Edén, el enemigo de Dios ha usado la misma estrategia, confundir. Usar verdades a medias, confundir, siempre ha sido la manera de sacar provecho. Lo hizo a Eva, lo hizo con Caín, pretendió intimidar a José, allí con la esposa de Potifar, quiso prohibir a Daniel adorar al Dios verdadero, creyó confundir a los 3 amigos de Daniel y aterrorizar a David con un gigantón allá, y aunque Jesús, siendo Dios mismo, también le salió en el desierto para quererlo confundir. ¿En verdad eres tú el Hijo de Dios? Si eres, haz esto, si eres. Quiere confundir, la estrategia no ha cambiado. Te dice la muchachita aquella que se vende como producto sexual. Y es que a vos no te gustan las mujeres. O es que yo soy muy fea. Un mundo de exigencias, ¿no? ¿A qué te está conduciendo ahí? O el vecino aquel que le dice a la esposa, mira, yo veo que tu esposo trabaja bastante, ¿no? Tenés un buen esposo, muy trabajador. Y usted aquí tan solita, todo el tiempo se la pasa sola. ¿Qué crees que está buscando con eso? Causar confusión. La estrategia no ha cambiado. Nosotros como creyentes no debemos ignorar las artimañas del diablo, mis hermanos. El diablo ha pretendido confundir y algunos cayeron en su trampa, pero los que no ignoraron sus artimañas se mantuvieron firmes y no le permitieron sacar provecho. Algunos sí, y ya he mencionado algunos que cayeron y terminaron en amargura, pero nosotros como creyentes estamos en la obligación de crecer, de creer que el diablo existe y que en este lado del cielo sigue maquinando cómo matar, robar y destruir, y que su engaño no ha cambiado, que es un homicida y un engañador por naturaleza. Por tanto, como cristianos, estamos en la obligación de no ignorarlo. Cuando en guerra, uno de los dos menosprecia el ataque del otro, ¿quién cree que va a llevarlas de perder? El que ignoró la fortaleza del otro. Nosotros estamos como soldados en una batalla campal, donde Cristo ya le aplastó la cabeza, pero está suelto y un día será lanzado al infierno que Dios ha preparado para él y sus seguidores. Pero él sigue bregando a cómo confundir a muchos para desestabilizarlos, para que no contribuyan a la alegría porque quiere robarse el gozo, para que estén entristecidos todo el tiempo y más bien sean promotores de tristeza, para que no desarrollen su afecto y se crean héroes, para que no manifestemos el amor, no perdonemos, sino que aplastemos a todo el que podamos. Hermanos, como una iglesia para la ciudad, nos debemos de preparar en las verdades eternas como discípulos que descansamos en la suficiencia de las Escrituras, y como soldados de Cristo en un anhelo y esfuerzo por lucir el evangelio en un mundo que ha estado en guerra desde la caída. Entonces, en primer lugar, debemos contribuir a la alegría de nuestros hermanos en Cristo, evitar a toda costa la tristeza, no escondiendo nuestra humanidad, expresar nuestro amor con libertad a los hermanos, perdonar, consolar y llevar esperanza, siendo intencional en nuestra obediencia y no ignorar las artimañas de Satanás, porque él no ignora que somos frágiles. Cristo Jesús no ignoró las artimañas. Cristo Jesús fue obediente, y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo Jesús se entregó para obtener el perdón de nuestras culpas. Cristo Jesús manifestó y derramó todo su amor por nosotros. Cristo Jesús vino a traernos consuelo, y adicional a eso nos dejó a su Espíritu Santo para que Él nos consolara
en nuestras angustias y tristezas, para que Él nos convenciera de nuestros pecados y de nuestros errores, para que Él nos llevara a un acto de arrepentimiento permanente. Cristo Jesús, mis hermanos, es el mejor modelo a quien nosotros debemos seguir. Tal vez algunos de ustedes, al mencionar personajes como Jonás, como el maestro de la ley, como la niña en muletas, como Pablo o como Jesús, algunos dirían: ¿con cuál me identifico yo? ¿De qué manera he venido luciendo yo el Evangelio? Mi llamado hoy, hermano, es: pon tus ojos en Jesús. Él es el mejor modelo. Pablo es un hombre que, siendo el gran apóstol Pablo, a quien Dios utilizó para escribir la mayor parte de la escritura en el Nuevo Testamento, es un hombre que no está siendo el superhéroe. Es un hombre que está siendo frágil, que está manifestando su amor, su perdón y su gracia, y que cuenta que él llora con un corazón arrugado y triste por el pecado de ellos. ¿Cuándo fue la última vez que te doliste por el pecado de tu hermano? ¿Qué hiciste? ¿Oraste al menos? Si es una persona que me está escuchando, ya sea porque está acá en el auditorio o porque está viéndome por la transmisión, y tal vez te identificas con aquel maestro de la ley donde has estado cerca del Evangelio, pero no estás enraizado, no estás creciendo y por eso no ves frutos. ¿Sabes? No depende siquiera de ti. Porque como lo dice Dios a través de Juan en su Evangelio capítulo 1, versículo 12 y 13, mas a cuanto los recibieron les dio el poder de ser llamados hijos de Dios, pero estos no proceden por voluntad humana o por sangre de hombre, sino que proceden por Dios. Es un acto divino, celestial, el que Dios venga y nos ponga en un nuevo camino. Por ese motivo, lo único que yo te puedo decir es: allí donde estás, clama de lo profundo de su corazón, como Josafat, diciendo: no sé qué hacer, no sé cómo hacer. Señor, ten misericordia de mí y no dejes que el diablo arrebate mi alma a los infiernos. Dame vida y permíteme echar raíces en Jesús, para que no estés cerca del reino, sino que sea parte de tu reino. Si no puedes hacerlo ahora y tal vez en el transcurso de la tarde vas a tener un espacio a solas, yo te recomiendo: hazlo de lo profundo de tu corazón, con mucha humildad, sabiendo que a quien se lo vas a decir es al Dios soberano, todopoderoso, creador del universo. Amén. A los demás que estamos acá, decirles: ¿qué tal si nos ponemos en pie? Vamos a orar y luego adoramos al Señor, rogándole que nos permita tener en consideración esta lista, 7 punticos de cómo puede un creyente lucir el Evangelio en un mundo lleno de exigencia y de maldad.